Los oxácidos son compuestos ternarios formados por el enlace de un óxido básico más agua. Por lo tanto, en su estructura va a tener una molécula de hidrógeno, el elemento metálico y oxígeno. Para la formulación de este tipo de compuestos se utiliza fórmulas preestablecidas. Por ejemplo, el nitrógeno, el cloro, el bromo y el yodo trabajan con sus estados de valencias impares. Por lo tanto, la fórmula es un átomo de hidrógeno, un átomo de cualquiera de los 4 elementos, el oxígeno, y la cantidad de átomos de oxígeno se calcula con la fórmula M igual a X, que X es el estado de valencia con el que está trabajando cualquiera de estos 4 elementos, más 1 entre 2. En el caso, los elementos como el carbono, el azufre, el selenio y el teluro trabajan con su estado de valencia par. Por lo tanto, la fórmula preestablecida es H2, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de cualquiera de estos 4, y la cantidad de átomos de oxígeno para formularlo se calculan con M igual a X, donde X es la valencia par de cualquiera de estos 4, más 2 entre 2. En el caso del boro, el fósforo, el arsenio y el antimonio, se calculan con una fórmula establecida que es H3EO, y la cantidad de oxígeno se calcula con la fórmula M igual a X, que es el estado de valencia de cualquiera de estos 4, más 3 entre 2. Para nombrarlos, se utiliza la nomenclatura tradicional y la nomenclatura de Stock, que tiene una cierta modificación. Hay una palabra compuesta que tiene que ver con el número de átomos de oxígeno más el nombre del elemento con su raíz y la terminación ico, y entre paréntesis y en número romano el estado de valencia del elemento metálico. En el caso de este compuesto cuya fórmula es HClO2, para la nomenclatura tradicional se va a nombrar. En este caso, primero identificamos el número de oxidación del cloro. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2 y el hidrógeno de +1. Por lo tanto, se tiene 2 por -2, -4, +1, -3. El número de oxidación del cloro debe ser el contrario a -3, que sería +3. Quiere decir que el cloro tiene 4 estados de valencia, está trabajando con su segunda valencia. Se ubica la palabra genérica ácido más la raíz del elemento no metálico que es clor, y la terminación, en este caso al tener 4 valencias y trabajar con la segunda, sería oso. Por lo tanto se llama ácido cloroso. En el caso de la nomenclatura de Stock se utiliza la palabra genérica ácido y se establece la palabra compuesta. Para ello se utiliza el número de átomos del oxígeno. El prefijo numérico sería di. Di, oxo, clórico, y entre paréntesis y en número romano la valencia del cloro, que sería 3. En el caso del segundo, la palabra genérica en la nomenclatura tradicional ácido, el azufre tiene 3 estados de valencia. Para eso se va a calcular con cuál está trabajando. Siempre -2 el oxígeno, +1 el hidrógeno, 4 por -2 sería -8, +2
menos 6, necesitamos el valor contrario a menos 6 para que las cargas sea igual a 0. Por lo tanto, el azufre trabaja con más 6. Al tener 3 estados de valencia y 6 es el mayor, se utiliza el sufijo ico. Por lo tanto, la raíz del azufre es sulfur y la terminación ico. H2SO4 en la nomenclatura tradicional se llama ácido sulfúrico. En el caso de la nomenclatura de Stock, la palabra ácido, hay 4 átomos de oxígeno, por lo tanto el prefijo numérico es tetra, seguido de oxo. La palabra formada con la raíz y la terminación ico sería sulfúrico. Y entre paréntesis y en número romano, el estado de valencia o el número de oxidación con el que trabaja el azufre, que sería 6. En la nomenclatura de Stock, este compuesto H2SO4 se llama ácido tetraoxosulfúrico 6. En este caso, H3BO3, el boro solamente tiene un estado de valencia, por lo tanto se llama ácido bórico. En la nomenclatura de Stock, la palabra ácido tiene 3 oxígenos, sería trioxo, bórico, la raíz y la terminación ico, y como solamente tiene un estado de valencia, no se indica. Este otro compuesto, HBrO4, se calcula la valencia de el boro. El oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2 y el hidrógeno más 1. 4 por menos 2, menos 8, más 1, menos 7. Utilizamos el número contrario a menos 7, que sería más 7. El bromo tiene 3 estados de valencia y está trabajando con la mayor. La terminación es ico, de acuerdo a esta tabla. Por lo tanto, este compuesto en la nomenclatura tradicional se llama ácido brómico. En el caso de la nomenclatura de Stock, la palabra genérica ácido, hay 4 átomos de oxígeno, es tetraoxo brómico, que es la raíz del elemento con la terminación ico, y entre paréntesis en número romano la valencia, que para este caso es 7. Por lo tanto, en la nomenclatura de Stock, este compuesto se llama ácido tetraoxobrómico 7. Este compuesto HNO3, igual la palabra ácido, que es la genérica, estamos trabajando con el nitrógeno. Para eso calculamos nuevamente el estado de oxidación del nitrógeno. El del oxígeno es menos 2 y el del hidrógeno más 1. 3 por menos 2, 6, más 1, menos 5. Por lo tanto, el nitrógeno trabaja con más 5. Hay que recordar que el nitrógeno solo trabaja con sus valencias impares, que sería 3 y 5. Al tener solo 2 valencias impares y usar la mayor, la terminación es ico. Este compuesto se llama ácido nítrico. Y en el caso de la nomenclatura de Stock, la palabra ácido, hay 3 átomos de oxígeno, sería trioxo, la raíz del elemento, que sería nit, y la terminación ico. Y entre paréntesis y en número romano la valencia con la que está trabajando, que es 5. Por lo tanto se llama ácido trioxonítrico 5. En el caso del silicio, para formularlo, el ácido sílico, hay que considerar que el silicio solo tiene un estado de valencia y es una valencia par. Por lo tanto, se utiliza la fórmula preestablecida H2EO sub M. H2Si, que es el símbolo del elemento distinto al hidrógeno y al oxígeno. Y luego el oxígeno. Para calcular cuántos átomos de oxígeno hay, se utiliza la fórmula M igual a la valencia del silicio, que es 4, más 2,
Todo esto dividido entre 2. 4 más 2, 6. Entre 2, 3. M igual a 3, que es lo que se ubica al oxígeno. En el caso del ácido tetraoxofosfórico 5, el fósforo es un elemento que tiene 3 valencias, 2 impares y una par. Por lo tanto, se utiliza la fórmula establecida H3E o M. H3P. Y en este caso, para evitar calcular el valor de M, utilizamos el prefijo numérico que es tetra. Sería 4 o 4. Aquí porque está en stock y podemos identificar de una manera más rápida cuántos átomos de oxígeno hay. En el caso del ácido yódico, el yodo tiene valencias impares. La fórmula establecida es HE o M. Por lo tanto, sería HI, que es el símbolo del yodo, O. Al tener 4 valencias, trabajar solo con las impares y utilizar el sufijo ico, está trabajando con un estado de oxidación igual a 5. Por lo tanto, a la hora de calcular M igual a X, que sería el 5 más 1, todo dividido entre 2, M va a ser igual a 3. El ácido yódico, su fórmula es HiO3, que es lo que se acaba de calcular. En el caso del ácido hiposulfuroso, se está trabajando con azufre que tiene valencias pares. Al utilizar el prefijo hipo y la terminación oso, está trabajando con la menor valencia. La fórmula es preestablecida es H2E o M. Por lo tanto, sería H2SO, y con la fórmula se calcula el valor de los átomos de oxígeno. M va a ser igual a la menor valencia del azufre, que es 2, más 2 entre 2. M va a ser igual 2 más 2, 4, entre 2, 2. El ácido hiposulfuroso tiene una fórmula de H2SO2. Y en el caso del ácido clórico, el cloro tiene 4 valencias y en una terminación ico, quiere decir que está trabajando con la tercera, que equivale a 5. Por lo tanto, sería 5 más 1 entre 2. M va a ser igual 5 más 1, 6, entre 2, 3. Por lo tanto, la cantidad y el subíndice del oxígeno es 3. La fórmula del ácido clórico es HClO3.